Bueno, sé que ya hice un vídeo sobre el mismo tema, pero lo eliminé ya que tenía una pésima calidad de sonido, y además acabo de encontrar en otro foro la misma historia y más detallada. El vídeo tiene que ver con una teoría acerca de la serie Ed y Eddie. Esta serie fue una de las que disfrutaba en mi infancia viéndola por Cartoon Network, y cuando leí el relato al principio me quedé sorprendido. El relato tiene que ver sobre la teoría del purgatorio, que dice de que Ed y Eddie están muertos, solo que son fantasmas vagando en un purgatorio, o sea, un ciclo de infancia eterna. Ahora, para los que no saben qué es un purgatorio. Un purgatorio es una dimensión donde van todas las almas que nunca han cometido pecados mortales, por lo tanto, todos los personajes de la serie murieron cuando aún eran niños inocentes, y esto explica la ausencia de adultos en la serie. Algunos dicen que murieron por las constantes explosiones de bomba que había en los Estados Unidos, mientras que otros dicen que murieron en distintas épocas a causa de enfermedades, asesinatos, violaciones, etc. Cabe resaltar que está comprobado que todos han vivido en el mismo vecindario. Acá comienza el relato mediante una carta que mandan los niños de la serie desde el más allá. No hemos estado aquí por siempre. Pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la Tierra, este ya existía aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos, aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida real empezara de verdad, aquí para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos, y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas en la cerrada desde que el último miembro del grupo vino, y no recordaremos este momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero que llegó aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. El hijo de un pastor, él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras que pronto se convertirían en el lugar en el que todos residiríamos eventualmente. Murió en 1903. Mientras atendía a los animales de su familia, el toro escapó de su corral y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso si trajo a muchos animales con su espíritu, eligió no traer el ganado. Continúa con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para jugar con otros niños del vecindario. Johnny fue siempre un niño solitario. De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Tablón, y juntos viajaron por la campiña escalando árboles y metiéndose en problemas. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora en la otra vida y sin una campiña en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Eddie nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Siempre un embaucador, Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddie murió en 1939, tras que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue persiguiendo al poderoso dólar. Sarah y Ed llegaron poco tiempo después de que eso ocurriera. Para finales de los 40, el vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo, todo al intentar copiar el modus vivendi de su madre trabajadora. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó enteramente, de hecho, se aisló de todo el mundo y todas las cosas enteramente, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota.
Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Natch llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Natch era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local, entró a su casa en la oscuridad de la noche. La violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. No tardó mucho para que Double Ed se uniera al resto del vecindario. Era el hijo de dos profesionistas sumamente controladores en la era de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Double Ed se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos, lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Double Ed continuó siguiendo las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Double Ed murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida, y acabó de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentó confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre pasó el resto de la vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al grado opuesto. Con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa en que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que apenas aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior. Por un tiempo vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los Edge por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de eso, todos las odian y les temen. Y el hermano de Eddie, nunca aparece, pero se dice que fue explotado en un circo, aunque no hay más información acerca de él.